de demostrar su condición de salud. En esto también hay cierta libertad probatoria y si bien es cierto, el documento principal sería un dictamen de pérdida de capacidad laboral, también la situación de salud se prueba a través de una certificación médica. Un ejemplo de ello es quien esté en una, quien haya sido incapacitado previamente a su desvinculación y que esa incapacidad le impida desempeñar sus funciones laborales de forma normal, pues estará amparado bajo la figura de la estabilidad laboral, más aún si esa incapacidad perdura en el tiempo y se encuentra vigente al momento de la desvinculación. Obviamente será a través de la certificación médica que se expida por parte del profesional de la salud. Es decir, cuando mandan al colegio la certificación de medicina laboral donde dice que más aún si se trata de una enfermedad o un accidente de carácter laboral. Entonces, en ese caso, esa persona podrá hacer uso de esa figura de la estabilidad laboral, aduciendo que se encuentra incapacitado para trabajar y que su despido, pues obviamente lo dejará sin su auxilio correspondiente. Esto está muy claro en la circular 024, ahí están como los casos exactos o de pronto los documentos que se pueden aportar, pero básicamente les diría que es esa condición de enfermedad psíquica, bien sea por estrés laboral o demás, o una enfermedad que le impida desempeñar sus mínimas funciones. Para poderme garantizar, estoy hablando de situación normal, nada de concurso, pues le buscan una vacante, le dieron una vacante y una vez la ubican a la compañera para que su bebé tenga las garantías. ¿Hasta cuándo va el fuero materno? Hasta el día que el bebé cumpla 6 meses, ni un día más. La Secretaría de Educación ahí sí expide la resolución de manera ágil y oportuna. Sale y le dicen, su bebé cumple el 10 de enero, 20 de enero, hasta ese día puede trabajar. Una compañera trabajó un poco más porque no le llegó el comunicado y después tocó hacer una cantidad de cosas para que le siguieran pagar. Casi no le paga porque a pesar de que no le había llegado la resolución a sacar. En este momento, como estamos en concurso, las personas que están en vacante definitiva le deben informar al patrón, fuero materno. Y dice la norma que son las últimas en salir. Las últimas en salir serán las de fuero materno. Cuando empiecen a ofertar las vacantes en audiencias, empiezan a ofertar, pero las de fuero materno son las últimas. O sea, primero ofertan todas y las de fuero materno las dejan de último. Ese es el fuero materno para que el doctor avance. Ahora sí que ya le dejaron comer. sí. Bueno, no, gracias. Yo voy a invitar a la profe que me acompañe en las charlas porque... Complemento. Se organiza proviso. Pero tiene que pedirnos permiso. Bueno, sí, primero. Esto, bueno, lo que mencionaba la profe, importante frente a las mujeres en condiciones de embarazo, hay una protección especial, obviamente, como decía la profe, son quienes cuyos cargos deben proveer en última instancia, y deben garantizarle el pago de su totalidad de su licencia si es que definitivamente esa plaza tiene que ocuparse, ¿no? Entonces, pues evidentemente, ya ustedes saben que frente a esto pues hay una protección especial. Y pues adicional a ello pues está la protección para quienes gozan de ese fuero sindical establecido para quienes pertenecen a las juntas directivas o a las subdirectivas de los sindicatos, ¿no? Quienes también pueden aplicar a la figura de la estabilidad laboral. Muy importante, me mencionaban y me preguntaban ahorita, de igual forma la profe la dijo y lo mencionaba de alguna forma, y es que en esto hay que hacer la petición. Es decir, es necesario hacer ese requerimiento ante el empleador previo al despido, previo a la desvinculación. Antes de, ¿sí? No hay que esperar a que se dé esa desvinculación porque pues a pesar de que se podría eventualmente alegar, mire, yo estoy en esta situación, pues es muy complicado o le va a quedar más fácil al empleador decir, no, por eso pues él no me advirtió que estaba próximo a pensionarse, él no me advirtió que estaba en condición de embarazo, entonces pues muy complicado de esa manera. Entonces sí, necesario para enfermedades, para condición de prepensión, si gozo del fuero sindical, si se está en condición de embarazo, si se tiene una situación de salud, hay que hacer esa advertencia ante el empleador de forma previa. Y les repito, todo esto a futuro
se va a poder hacer valer ante un juez de tutela de una forma en que yo puedo decir, mire, aquí había una solicitud previa, la administración, la Secretaría de Educación hizo caso omiso a mi requerimiento, o en su defecto me negó, peor aún, me negó la figura de la estabilidad laboral, y solo en ese caso podría acudir a una acción constitucional. ¿Cómo se accede para presentar ese informe de que es preferencial? Bueno, lo que les decía, creo que la profe Ladí les va a comentar cómo están manejando el tema con la Secretaría de Educación, cómo están esas directivas, pero yo desde la parte jurídica lo que les puedo decir es, tiene que ser una petición de carácter previo. Aquí pues debo decirles que ustedes conocen, y lo que les mencioné desde el comienzo, está esta circular 024 de este año, que se dio como consecuencia también de los acuerdos a los que llegó FECODE con el Ministerio de Educación Nacional, en los cuales se estableció pues que se iban a dar unas directrices o unas orientaciones a todos los entes territoriales para la aplicación de las figuras de la estabilidad laboral y el orden en el que se debían dar esas prioridades. Luego eso fue lo que finalmente se concretó con esta circular. Yo la verdad pues quisiera acabar allí. Vamos a darle ya el aplauso, las preguntas. Yo voy a explicarles algunas cosas y después el abogado procede a responder las preguntas para que él alcance a clasificarlas. Okay. Entonces, miren, voy a explicar unas cosas que tienen que ver con la negociación y que el abogado también toma nota para sus futuras charlas porque él no maneja esta parte, la parte sindical. Los derechos de carrera son primero. O sea, pasar el concurso le da un estatus. Los que no pasamos, pues estaremos ahí pendientes de ver qué pasa, pero priman los derechos de carrera y los derechos de carrera se acceden por el concurso, a través del concurso. Entonces, si las vacantes están ofertadas, caso primaria, por decir algo, voy a inventar porque no me sé las cifras de la OPED, se presentaron 400 personas, bueno, 400 personas aprobaron y hay 200 plazas, pues solamente van a quedar 200, por lo tanto ahí no va a quedar ninguna persona en esa situación de que le asignen una plaza, no va a quedar ninguna, de primaria no va a quedar ninguna para asignarle algunas de las condiciones de estabilidad reforzada. Suponiendo el caso de sociales, entonces hay 300 personas que pasaron el concurso, pero hay 1000 plazas. Y 300 personas pasaron el concurso, entonces 300 personas, bueno, no 1000, no, 400 plazas. Entonces 300 entrarían de una vez en la primera tanda y ya no quedaría listado elegibles para sociales y quedarían 100 plazas. Entonces ellos empiezan a mirar de todas las personas que pasaron el concurso, que pasaron carta solicitando estabilidad reforzada, digamos que pasaron 200 personas solicitando estabilidad reforzada, pero de esas 200 solamente 30 reunieron el requisito y de esas 30, 10 son de sociales. Entonces esas 10 de sociales los ubican en esas plazas porque hay. Cuando no hay plaza, ahí la situación de estabilidad, voy a explicar bastante, de estabilidad reforzada se va a un lado porque prima el derecho del concurso. Y es que los que estamos acá, que somos del equipo LAE, pues hay provisionales, pero también estamos los que pasamos el concurso. Cuando nosotros pasamos el concurso, nosotros llegamos nuevos todos. Y el sindicato buscó las garantías para que se nos respetara nuestro derecho. En el 2026, que pasen ustedes el concurso, también el sindicato tiene que velar por las garantías que se acceden al derecho de carrera a través del concurso y tienen que brindárselos, no pueden negarle el acceso a la vacante. Si hay una plaza y está ubicado un provisional ahí y el de planta que pasó o el que va a ser de planta que pasó el concurso se entera, puede demandar a la Secretaría de Educación, puede hacerlo, porque él, suponiendo que se posesiona en 300 y él era el 301 y no se posesionó y él está desempleado o está en colegio privado o es provisional, entonces él dice, no, pues yo necesito mi plaza, ya me enteré que hay una plaza allá, pues hace el recurso. Por eso la Secretaría de Educación se tiene mucho cuidado. Entonces, aquí cuando se pasen todas esas cartas que ya salgan, no en este momento, lo único que puede pasar en este momento es
fuero materno, porque hay que avisarle, porque no sabemos si es provisional temporal, y es con más veras que tiene que avisar, porque si el contrato se vence, tienen que renovárselo. Entonces, cuando ya la Secretaría de Educación reciba todas esas cartas en algún momento, clasifica, porque no todo el mundo va a clasificar, que personas que de pronto no reúnen los requisitos van a seguir insistiendo y la Secretaría le responderá que no, pues la Secretaría es la que debe responderle. Por eso la idea de hoy era darle las herramientas para que ustedes sepan que no es solamente decirlo, sino demostrarlo. Y al demostrarlo es donde de pronto se pueden quedar cortos en saber. ¿Qué pasa? Que nosotros en la mesa decimos, listo, hay que reubicar la mayor parte de los compañeros provisionales que se puedan reubicar, la mayor parte. Pero esa lista la debe manejar Secretaría de Educación. El sindicato no debe meter mano en la lista. Y aquí, los que me conocen saben porque yo soy capaz de hablar duro, fuerte y mirando a los ojos. Porque aquí no puede haber clientelismo. Yo no acepto que un directivo se pare acá a decirle que vamos a hacer una movilización para que los dejen ahí. Eso no tiene ningún sentido. Si usted hace una movilización ahí para que lo dejen ahí, mañana los que pasaron el concurso hacen la otra. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Aquí no es de pelear, es de buscar a ver cómo se puede demostrar y generar el menor impacto posible. Porque van a salir provisionales, eso es cierto, van a salir. Por esa razón, pues desde que inició el concurso, uno sabía que tenía que empezar a guardar plática para cuando no haya plaza, no haya vacante, no haya dónde ubicarme. Tienen que tenerlo ahí. Nosotros sacamos cuenta, Secretaría de Educación todavía no tiene los datos, porque no sabe cuántos de planta pasaron el concurso. Es que si un maestro de planta pasó el concurso, mientras él se va en periodo de prueba, esa plaza puede ser ofertada para uno de los provisionales que esté en la condición de estabilidad reforzada. ¿Por qué? Porque si la persona pasó el concurso hoy, ya sabe que pasó los rurales, y los no rurales el 15 de agosto ya sabe que pasa, creo que es el 15, entonces ya saben qué pasa, ya se posesiona el septiembre primero, 10 de septiembre, 20 de septiembre. De ahí al 30 de diciembre del año entrante, él va a estar en periodo de prueba. Él va a ser evaluado en periodo de prueba todo ese montón de tiempo. Escríbela y ya te la respondo. O si no, a las 5:30 cuando termine la charla, porque no puedo interrumpir así. Entonces, esas plazas pueden llegar a tener una solución para aquellas personas que aprobaron el concurso. Para las que no aprobaron, las provisionales que no aprobaron, que la lista la debe tener Secretaría de Educación y debe haber un orden. Entonces, para que empiece a ubicar. También hay maestros de planta que pasaron a coordinación. Entonces, ellos que pasaron a coordinación, esa plaza queda por el tiempo. Entonces, ahí podíamos solucionar. ¿Por qué razón? Porque en el momento que usted cumpla los requisitos por los cuales pasó para ser tenido en cuenta en la estabilidad reforzada, los van a sacar. O sea, eso no va a ser de por vida que usted va a estar ahí. Por ejemplo, una persona que pasó por prepensión y cumple el prepensión el 30 de septiembre del año entrante, pues ellos dicen, no, pues metámoslo acá para que esté hasta el 30 de septiembre y el 1 de octubre ya sale. Para poder garantizarle que acceda a la pensión porque fue lo que pidió para poder quedarse en el retén pensional. El fuero sindical, en la ADE, los 13 y las 13 directivas, bueno, las 7 mujeres y los 6 hombres que estamos en la dirección, somos de planta. Es decir, aquí no aplica fuero sindical, no aplica fuero sindical en la ADE. Ahora hay que mirar en la CUT Bogotá, en la CUT Nacional. En la CUT Nacional solamente hay una profesora que fue la que entró a la CUT Nacional. La profesora es Dori Capera y ella es de planta. O sea, ahí no aplicaría fuero sindical en el caso de Bogotá. Tocaría mirar la CUT Bogotá. Por lo general no aplica. No puede alegarse fuero sindical en una persona, por ejemplo, voy a suponer que mi querida Angélica, que es de planta y trabaja en el Colegio Orlando Falborda de Usme, voy a suponer que Angélica es provisional. Ella no puede alegar fuero sindical por estar aquí de permiso sindical o estar acá trabajando con el equipo porque ella no tiene el fuero sindical. El fuero sindical es para los directivos y directivas de las juntas, el doctor lo explicaba, tanto las juntas directivas como las subdirectivas, porque aquí en Cundinamarca tenemos subdirectivas, entonces ahí toca empezar a mirar esa situación de qué aplica o no aplica. No sé, ahora le damos la palabra para que responda a las preguntas y luego voy yo. Perdón, una anotación la vi también y lo hablábamos con las compañeras de SUA, y es que cuando un docente
lo entregan a la Secretaría también busca ubicarlo en el espacio donde está un profesional en vacante definitiva. Eso también pasa. Pero estamos hablando del concurso o de fuera del concurso. No, fuera del concurso. Bueno, entonces fuera del concurso aplica la circular 21. La circular 21 del 28 de septiembre de 2022, que fue antes la circular 12 del 23 de junio de 2021, que se logró en la mesa de negociación de la ADE con la Secretaría de Educación de los acuerdos 2020, hay unos derechos, y esos derechos benefician solamente en Bogotá a los docentes de vacante temporal, que cuando ellos terminan un contrato ya no tienen que ir al aplicativo, sino que ingresan a un listado y los van llamando en orden a medida que empiezan por los que llevan más antigüedad, empiezan el listado y los van llamando. Por ejemplo, mecatrónica. Dicen, esa vacante se genera porque el profe renunció, porque lo pensionaron por invalidez, pero no hay ninguno en la lista que tenga mecatrónica, ninguno de la lista de la circular. Entonces, ¿qué hacen? Abren el aplicativo y ofertan la plaza. Eso funciona. En el caso de los docentes de vacante definitiva, aplica el decreto 2105 de 2017, logrado en el gran paro nacional de 2017, porque luchar sí paga y estar afiliado a los sindicatos es de los derechos que tenemos y necesitamos seguir cultivando. Decreto 2105 de 2017, y fue el que mencionó Mónica, por eso le dije, ese no viene al caso. O sea, ¿por qué? Porque en el caso estamos cuando haya vacante. Entonces, por ejemplo, la maestra Neila Bello, que le hace honor a su apellido, ella es del área de matemáticas. Entonces, ella, suponiendo que fuera provisional, ella se le llegó el de planta, estaba en SUA, y es que las vacantes que están bien ubicadas son las primeras que cogemos los de planta que llevamos mucho tiempo en periferia. Por eso cuando una persona está en periferia y es provisional, uno le dice, quédese ahí. No se ponga a alegar que la trasladen, que la arrimen a su casa, porque es que esos son derechos de carrera. Y hay personas aquí que llevan mucho tiempo en periferia y se quedan. Entonces, Neila estaba en SUA y llegó el de planta y pidió la plaza. A Neila la reubican teniendo en cuenta el decreto 2105 de 2017. ¿Dónde? Donde haya plaza. Entonces la citan a audiencia. Y en la audiencia le muestran las plazas y yo siempre cuando me llama les digo, la más lejos y ojalá en la tarde. Porque los de planta piden la más cerca y en la mañana, entonces coja esa que esa no la coge. Entonces ella acepta una y allá queda hasta que llegue el de planta. Pero en este momento no va a aplicar, ¿por qué? Porque van a ubicar a los que llegan por concurso, entonces no va a haber plazas, Miren la oferta. Si habían 400 vacantes, ellos aceptan 800. Para tener el listado de elegibles e ir supliendo cada vez que se genera una vacante, ellos van mandando de esa lista que tienen. Entonces ahí no aplicaría esa parte. Doctor, con las preguntas y después respondo las mías. Digamos, si le cambian a uno de definitiva temporal, aquí ¿qué puede hacer? Ahorita te la respondo. Siempre y cuando haya vacante ubican al docente. Si no hay vacante le terminan el contrato, se lo termina, le dan finalización y termina. Y ahí tiene que sacar las cesantías definitivas para poder tener un tiempo de subsistencia. Hay docentes provisionales que acuden a la ADE diciendo, es que me vulneraron el derecho, me citaron a la audiencia y yo no fui. Ahí no hay vulneración de derecho y la Secretaría tiene todo el derecho de terminar el contrato. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad de asistir. Yo fui, pero como no había ninguna que me sirviera, no escogí. Lo siento, porque usted tiene que escoger. Si no escoge, le dan la carta de terminación. Y ahí no hay sindicato que tenga que actuar porque es tu responsabilidad, compañero. Bueno, muchas gracias. Bueno, importante lo que menciona la profe es que efectivamente esa figura de la estabilidad laboral no va a ser algo indefinido, sino que va a ser por el tiempo, dependiendo pues la situación que yo esté presentando. En el caso del prepensionado, pues hasta el momento en que efectivamente ya cumplan los requisitos, pues será ese momento hasta cuando culmine la obligación para la administración de mantenerlo vinculado en el cargo. Veo muchas preguntas acá sobre temas de salud, por eso quise remitirme aquí tal vez a lo expuesto en la circular 024 y quiero leerles esta parte que dice para la sala plena. Lo que les mencionaba hace un instante, esto no es taxativo, no es que tenga que ser lo que esté contemplado exactamente en la norma, sino que hay una posibilidad interpretativa. Y dice, para la sala plena de la Corte Constitucional es importante indicar que el siguiente no es un listado taxativo de los eventos donde opera la garantía de estabilidad laboral reforzada, sino que se trata de una sistematización de algunas reglas que es posible identificar en los pronunciamientos de las diferentes salas de revisión de la Corte. Por lo mismo, el juez
yo la del juez deberá valorar los elementos de cada caso en concreto para determinar si el accionante es titular de esta garantía. Entonces aquí habla de los eventos, de la condición de salud, cómo se puede probar, qué situaciones se dan, por ejemplo, en el caso de que la salud que presente el trabajador le impida desempeñar sus labores normalmente, pues contempla 4 posibilidades, y es que con el examen médico que se haga de retiro se advierta que esa enfermedad, al momento del despido, le den algunas recomendaciones médicas o se presente una incapacidad médica durante varios días antes del despido. Bueno, aquí cita como otros casos muy similares, todos tienen que ver con esa situación de salud o con esa incapacidad que se puede prolongar en el tiempo, que a la postre le darían derecho a la estabilidad laboral. Pero cito esto porque hay muchas preguntas que veo que me mencionan enfermedades en particular, diagnósticos ya elaborados, en los cuales pues habrá que mirar en concreto qué es lo que le significa esa enfermedad. Ahí sí, digamos que yo les tengo que decirles, bueno, soy abogado, no soy médico, entonces no puedo decirles, mire, como usted tiene este diagnóstico, pues eso ahí se me complica. Lo que sí puedo decirles es que existe una tabla de enfermedades laborales que se encuentra en el decreto 1655 del 2015, y eso también, no me la sé de memoria, pero eso también les puede servir como guía para que ustedes ingresen y digan, mire, la enfermedad que yo presento es una enfermedad laboral, luego eso me da cabida a que yo pueda decir, mire, yo gozo de una estabilidad laboral porque esto me va a impedir desempeñar mis acciones laborales de forma normal. Y la enfermedad laboral no es que la coloquen después de que, bueno, ya tiene que tener historia. La enfermedad laboral. Y lo otro es que debe ser una enfermedad de origen profesional o causada en el ejercicio. No es una enfermedad X y que yo en mi familia sufrimos del corazón. Entonces esa no es una Tiene que ser enfermedad profesional. y debe ya estar en el proceso. Sí, digamos que en esto sí pues prima obviamente el tema del origen de esa enfermedad, de dónde proviene, y más aún pues obviamente si esa enfermedad de carácter laboral me significa una pérdida de capacidad laboral grande, que ya dependiendo del caso y sin salirme del tema puede significar incluso una pensión de invalidez de origen profesional, que saben ustedes que una pensión de invalidez se causa si tengo un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Pero bueno, me salgo un poco del caso. Voy a tratar de leer las preguntas así rápidamente y resolverlas de la forma más resumida posible. Entonces me dice aquí, pertenecía al 2277 y entré en el 2001 con Cundinamarca, Secretaría de Educación, con Cundinamarca, Secretaría de Educación, e ingresé en el 2006 con el distrito 1278. Me cubre el retén social, no me quedó claro, tengo 53 años. Tiene 53 años, entonces ahí lo que hay que mirar en este caso es cuántas semanas o cuánto tiempo tiene de historia laboral. Entiendo que si entró o alcanzó a laborar antes del 2001 probablemente ya tenga el tiempo necesario. En este caso este docente o esta docente ya probablemente tenga los 20 años de servicio, y si tiene, pues como me dice acá, 53 años de edad, ya está próxima a pensionarse, luego sí aplicaría a la, no aplicaría a la figura de la estabilidad laboral, porque ya tiene las semanas, ya tiene el tiempo, le falta es la edad. Entonces en este caso Lo mismo que acá además. no aplicaría la figura de la estabilidad laboral. Me dicen acá, qué pena si la respondo así como tan rápido, pero sí, por el tiempo y todo. Pero si queda alguna duda, luego de pronto personalmente la miramos. Dice, soy provisional indefinido, decreto 1278, tengo 1300 semanas, pero me faltarían menos de 3 años para cumplir la edad. Me pueden cancelar el contrato, igual en el caso anterior, ya tiene las semanas, solo le falta la edad, luego el retiro no le significaría el impedimento para conseguir los requisitos, luego no aplicaría por ese lado la estabilidad laboral. Y aparte me dice, estoy en un proceso de demanda de alimentos, donde el padre solo responde por un gasto de pensión. Esto me sirve para justificar que soy madre y cabeza de familia. Sí, yo le
yo le diría, en eso, como les mencionaba, pues si existe cierta interpretación por parte del juez, sería que tendría que entrar a mirar hasta qué punto esa otra persona en realidad está imposibilitada, porque está de por medio de un proceso judicial, ¿no? Está de por medio de la demanda de alimentos, luego hay que mirar en realidad por qué, o cuál es la razón por la cual ese otro padre, el padre no responde económicamente. Puede que el otro padre, yo me voy a poner aquí a especular, digamos, es que yo tengo una discapacidad y no puedo trabajar, entonces ya sería una situación distinta. Pero ese solo hecho pues no le da lugar a poder aplicar a la figura de la estabilidad laboral. Dice, si tengo derecho a la estabilidad laboral por prepensión, me mantienen si tengo derecho a la estabilidad laboral por prepensión, me mantienen en el cargo hasta que cumpla el tiempo y la edad. Fue lo que mencioné ahora al comienzo, ¿sí? Que la figura de la estabilidad laboral, en el caso de las prepensiones, y cuando ya cumpla los requisitos del tiempo y la edad, ¿sigue continuando? ¿Sigue o es lo que mencionaba al comienzo, que esa figura de la estabilidad laboral lo que busca es cubrir a la persona mientras tiene esa condición especial. En este caso, cuando ya cumpla los requisitos de la pensión, la edad y las semanas, puede incluso el empleador de oficio iniciar el trámite para que le reconozcan esa pensión, si es que el trabajador no lo hace, pero la obligación estaría hasta el momento en que ya cumple los requisitos para la pensión. Se tiene en cuenta a la persona para el retén social si ya tiene otra pareja, así es, se tiene en cuenta a la persona para el retén social si ya tiene otra pareja, así esta nueva pareja no se haga responsable de los niños. Bueno, es que aquí pues me queda faltando parte de la historia porque lo que mencionaba, falta ver si en realidad el padre o la madre no es quien se separó no está respondiendo económicamente por esa persona, ¿no? Presumiría yo que no, pero aquí, bueno, también debo decirles, recuerden ustedes que una de las formas de demostrar esa condición de madre o padre cabeza de familia es acudiendo a una declaración extrajuicio. Ustedes, esa declaración extrajuicio tiene todo un peso legal, es decir, es una declaración en la que tengo que manifestar la verdad en su totalidad y pues allí deberé plasmar si en realidad no cuento con ese otro auxilio por parte del padre o la madre que en este caso pues ya no está con la persona. Entonces pues digamos que es difícil de pronto lanzar una premisa así en ese caso, pero habría que mirar un poco más en detalle ese caso, creería yo. Dice, ¿en qué momento y dónde se radica la petición por enfermedad catastrófica para estabilidad laboral? Bueno, me menciona aquí la enfermedad en concreto, se aplica y qué pasa si hay incapacidad. Bueno, como les mencionaba, hay que hacer la petición necesariamente ante el empleador. ¿Y el empleador quién es? La Secretaría de Educación. La profe Ladí les mencionará ya de pronto cómo están los canales de erradicación de las solicitudes, reiterándoles que debe ser previo al retiro del cargo. Y el tema de las enfermedades, ya les mencionaba dónde está establecido, no es como tal necesario pues que exista una incapacidad vigente, pero que sí exista la enfermedad. Una posibilidad es que esté el dictamen de pérdida de capacidad laboral o las certificaciones médicas o la historia clínica, pero que demuestre que efectivamente el despido pues me va a afectar ese derecho que tengo a esa estabilidad laboral. ¿Cómo se demuestra la sustracción? Bueno, creo que esta ya la han preguntado de pronto, o sea, ¿cómo se demuestra la sustracción del padre aquí, de sus obligaciones o cómo se puede acreditar? Bueno, ya hemos dicho que incluso la declaración extrajuicio puede ser un elemento y demás formas probatorias. Aquí también mencionan el mismo registro civil, si es que en realidad nunca se hizo el registro. Bueno, y ya dependiendo del caso en concreto, pues qué ausencia, cómo está la ausencia de la otra persona. Si estamos en un proceso con medicina laboral, nos pueden desvincular. Bueno, depende en qué está, diría yo, ahí sí, la frase o la palabra clave del abogado es depende, y depende en qué estado está, ¿no? Relativo. Sí, es como relativo. Entonces depende en qué estado está. Si evidentemente ya hay un diagnóstico, si ya hay una incapacidad, si hay un dictamen, y efectivamente se está en ese proceso de medicina laboral, o ya para llegar a ese dictamen estoy incapacitado, pues evidentemente estaré cubierto por la figura de la estabilidad laboral. Pero si ya sucedió el accidente,
ya está vigente la enfermedad y está en proceso, pues lo más seguro es que esté incapacitado. Entonces presumiría yo que en este ejemplo sí aplicaría la figura de la estabilidad laboral. Les repito, lo hago así a nivel general, pero en esto siempre hay que mirar el caso en concreto. Si mis hijos solo tienen mi apellido y el padre nunca los reconoció, creo que era un caso que hablamos ahora, nunca lo reconoció, puedo apelar a ser madre y cabeza de familia. Lo es. Y dice, soy provisional indefinida vacante, soy provisional indefinida en vacante definitiva, fui removida por nombramiento de docente, nombramiento en traslados. Mi hija está estudiando, tiene 23 años y tiene epilepsia, soy madre cabeza de familia, ella depende de mí. ¿Qué puedo hacer si solicito por derecho de petición y si no me solucionan nada? Y bueno, menciona cuál es el área. Lo que les decía, lo importante es hacer la petición de forma previa. Entonces, si ya hizo la petición está bien. Si no le han resuelto, digamos que ya está en aviso la administración, yo les diría, aún no se ha conculcado o no se ha violado un derecho fundamental porque la administración no la ha desvinculado. Entonces ahí habrían dos momentos tal vez en los que uno podría... Así está la desvinculación. Bueno. Perdón, sí. Es que el decreto 2105 dice, será reubicada siempre y cuando haya vacante. Si al momento de la audiencia no había ninguna vacante, le termina el contrato y ahí sí. La única sería... Es que lo que les decía desde el comienzo, la estabilidad laboral, y casi que cierro con lo que dije al inicio, en el caso de los profesionales es relativa. Es relativa por lo que dijimos. Están los derechos de un tercero de que concursó y fue nombrado en ese cargo. Entonces, siempre y cuando exista la vacante, existirá también la obligación por parte de la administración de mantenerlo en un cargo similar, de trasladarlo, de reubicarlo. Pero si no hay la vacante, y en las cuentas que hace ahorita la profe, pues está duro ese número, está difícil que existan esa totalidad de vacantes, pues la administración puede decir, no, yo no tengo vacantes disponibles, no hay posibilidad, no estoy obligado a lo imposible. Pero en este caso, pues ya habría que acudir a una acción de tutela para a través de ese medio intentarlo, ¿no? Intentar. Y esta última, soy docente del jardín, mi nombre en la actualidad me desempeño como docente provisional y mis compañeros me comentan que iban a suspender los provisionales. Resulta que yo soy enferma, tengo esta enfermedad de trastorno bipolar y vivo con mi madre enferma, ella se enfermó de cáncer y yo soy la que sostengo a mi mamá ¿dónde debo dirigirme? Bueno, aquí se debe dirigir efectivamente ante la Secretaría de Educación, hacer la petición de la figura de la estabilidad laboral bajo esta premisa entonces de que sea que sea cabeza de familia, intentar, pues además de su enfermedad, manifestar que pues depende de ella y su mamá, de sus ingresos. Yo les voy a facilitar de pronto, aunque no sé si ustedes ya de pronto han enviado algún formato como general para solicitar la estabilidad laboral. ¿Ya lo han hecho? Se enviaron 4 formatos para solicitar por prevención, por enfermedad catastrófica, las 4, por madre cabeza de familia, ahí están. Bueno, sí, digamos que eso sería como lo primordial. Yo lo envié y no me contestaron nada. Por eso es que lo que expliqué. Me pusieron en la circular, lo llaman a uno a trabajar y nunca le envían la orden de inicio de la orden. Hay que hacer uno si ya la solicitó. Puedo llenar nuevamente el formato que ustedes enviaron. Pero, ¿cuál inicio de labores, profe? Yo solicité el estatus de prevención, no me respondieron nada. Me pusieron en la circular que su merced dijo, me llamaron a una audiencia, me mandaron a un colegio y nunca me llegó la carta de inicio de labores, es decir, nunca empecé a laborar. Si yo ya la solicité, ¿puedo volver a hacerla? Bien, entonces mire, cuando sean vulneración de derechos, nosotros tenemos un canal para poder radicar esos casos encima de la mesa, delante de todo el mundo, a la Secretaría de Educación. Dice, mire, estos son los casos. ¿Qué pasa? Y fue por eso que puse el ejemplo ahorita. Nosotros recogemos 200 casos, llegamos allá y se lo entregamos en la mano a la Secretaría de Educación, se hace una mesa técnica y estamos algunos directivos, no todos, los que queramos y podamos estar, y empieza desde talento humano, el señor Eder, que tiene mucho trabajo, más 3 asesores de él, empiezan a leer en el orden que fueron recibidos. O sea, ahí no puede saltarse nadie, ni yo puedo llegar allá a decir,
mire, páseme tal, porque eso se llama clientelismo y nosotros estamos en contra de eso. Aquí todo debe ser transparente, clarito, legal y nada de corrupción, cero corrupción. Entonces llegamos allá y empiezan a leer en el orden. Primer caso, la profe tal. No, es que entonces nos dice, mire, se citó audiencia el 4 de mayo, no asistió. Ahí no hay nada que hacer ya. O sea, ese caso no se puede reclamar. El otro caso, de los 200 que radicamos en el mes de febrero, y tuvimos una mesa técnica, en ese momento alcanzó el tiempo de 5 horas para leer 50. De los 50 que leímos, solamente 2 tenían razón. Nosotros 48 no. Y 2 tenían razón, ¿por qué? Porque tenían incapacidad en el momento de la audiencia. Una incapacidad. Ahí sí pudimos alegar y fue citada nuevamente audiencia. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones porque por más de que usted le ponga lo que le ponga, si eso no está correcto, si no está bien, si no está documentado, si no es un soporte que logre garantizar lo que usted está diciendo, o sea, lo van a mirar y nada. Lo otro es, eso lo hiciste tú, fue antes, lo de prepensión no aplica para vacante temporal. La prepensión aplica para vacante definitiva. Entonces, si era vacante temporal, nada que hacer. En vacante temporal, ya tú sabes, empiezas en tal fecha, terminas en tal fecha. Y hay que seguir accediendo hasta que complete el tiempo para poder acceder a la pensión. O sea, ahí no aplica. La prepensión aplica en la vacante definitiva y en este momento es que se está en riesgo. En este momento es que se está en riesgo porque todos los que llegan por concurso llegan de planta. Vuelvo y explico. Va a salir una circular de la Secretaría de Educación. ¿Cuándo? Dijeron que lo más pronto, pero apenas salga y va a decir, este es el procedimiento, va a explicar lo de la circular 24 que hemos hablado tanto hoy, y va a explicar cuáles son las condiciones, qué documentos deben presentar y a través de qué enlace y en qué tiempo. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante ya sea más sencillo y que uno sepa que si tiene las condiciones aplique. ¿Por qué? Porque si no tiene las condiciones lo que hace es desgastar a la administración y no le presta atención a los que verdaderamente necesita. Mira, aquí todo el mundo va a decir que es cabeza de familia. Ya vimos que no, que hay unas condiciones para ser cabeza de familia, que hay hombres también cabeza de familia, porque a veces, como somos muy feministas, y eso está muy bien, porque tenemos que empoderarnos y recuperar todo lo perdido en todo este tiempo y vamos a empatar de alguna manera, uno cree que no hay cabeza de familia hombres. Sí, sí los hay, entonces también aplica para ellos y hay que